Como anunciábamos, ya estamos en el estudio de M24 con Diego Labat, expresidente del Banco Central del Uruguay y futuro ministro de Economía en caso de ganar las elecciones. Álvaro Delgado, buenos días, Diego, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Diego, comentábamos al arranque del programa, cuando anunciábamos esta entrevista, que se daba la particularidad de que en este caso Delgado elige anunciar quién sería el ministro de Economía y no otros cargos, ¿no? Por ejemplo, el ministro del Interior, ¿no? U otros cargos que quizás también serían de relevancia, pero hace esta opción. ¿Por qué te parece que entendieron que era más importante en este momento o por qué motivo hacer este anuncio? A ver, en este caso de esta designación, pero en general creo que la fórmula lo que ha tratado, y Álvaro Delgado lo que ha tratado, es de dar ciertas certezas y ciertas líneas de hacia dónde queremos ir. Uh-huh. Claramente en economía nosotros lo que estamos planteando es una continuidad. Una virtud que señalamos es, en estos 5 años de gobierno tuvimos un solo equipo económico con muchísima coordinación, juntándonos todos los lunes de mañana, intercambiando problemas, todos los organismos que teníamos que ver con economía. Entonces, la idea es esa línea continuarla, con algunos cambios de personas, pero con una línea que claramente quiere continuar y que quiere dar certeza. Entonces, bueno, poner el nombre arriba de la mesa, señalar las cosas que queremos seguir haciendo, bueno, es parte de la campaña, de marcar para dónde queremos ir. Esa es la diferencia, entonces, en otras áreas quizás no se va a continuar como sí se va a hacer en economía. Bueno, eso definirá la fórmula, si en algún caso es necesario, después terminarán definiendo algún otro cargo. En economía básicamente es eso. Sí venimos trabajando, porque a ver, con la actual ministra de Economía, Arbeleche, hemos tenido, como dije, un diálogo permanente y de hecho nos seguimos viendo después que yo ya no estoy en el Banco Central. O sea, claramente, con lo cual ahí hay una continuidad y bueno, ya creo que ya no, por lo menos en economía no se precisan poner más nombres. Sí hay un equipo bien grande que tiene que ver con gente que ya trabajó en este periodo de gobierno, con gente nueva que se incorpora, algunos jóvenes más. Entonces, bueno, ese nuevo equipo, pero que es parecido o muy parecido al que venía, ¿no? Arbeleche y Isaac Alfie, que seguirían trabajando en economía. Bueno, a Isaac Alfie está en otro partido. Azucena Arbeleche sí es parte del equipo con el que estamos trabajando, pero ella hasta marzo está en el cargo claro, ahora está en cargo. Pensando en esto de la continuación, bueno, se va a poner el foco en primera infancia. En el programa se plantea que se van a cuadriplicar, ¿no?, los recursos destinados a primera infancia, o sea que se van a pasar de los actuales 50 millones de dólares que se destinaron durante este gobierno a 200 millones de dólares al año. También plantearon el otorgamiento de unos $6.000 a cada alumno de los quintiles más bajos que finalicen allí el liceo, que finalicen bachillerato. ¿Cómo es que se piensa financiar este tipo de política en particular? A ver, yo quiero darle un marco a eso, porque yo decía, la señal de continuidad es importante, para nosotros es bien importante. En este periodo de gobierno tuvimos una economía bien ordenada, bajamos la inflación, las cuentas fiscales estuvieron en orden. Nosotros creemos que en el próximo periodo de gobierno también hay que trabajar mucho y muy fuerte en competitividad, en una economía más competitiva, pero además es importante que la economía tenga resultados y que los resultados lleguen a la gente. Entonces, para nosotros, y ahí yo voy a poner un indicador que ha estado en discusión, que ha sido parte de la campaña, y a mí me choca un poco cuando se discute los indicadores de pobreza o de desigualdad. Entonces, ¿Qué es lo que te choca, Diego? Bueno, me choca que se discuta como que esto fuera Peñarol y Nacional. Porque yo soy hincha de Peñarol, cuando gana Peñarol le hago algún chiste a algún amigo, recibo chistes cuando me hacen. Con pobreza yo creo que y con desigualdad no podemos estar haciendo chistes. Entonces, ni chistes ni discusiones menores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno mira los números, uno puede discutir claramente los indicadores de desigualdad y de pobreza desde el 2014 hasta acá están estancados o han empeorado un poquito. ¿Tá? No, bueno. Estancados. No, hubo ahora una suba, ¿no?, en el caso de la pobreza. Y no se logró volver a los niveles de 2019. Lo que pasa que no se puede estar discutiendo por un centésimo, porque si nosotros decimos 0,1 que cambia, yo voy a decir, el otro día publicaban un trabajo
con ciertas medidas de desigualdad, con los ventiles. Hay un trabajo. Pero el índice de Gini, que empeoró en este periodo, también empeoró en el último periodo de gobierno. O sea, la desigualdad en el periodo de gobierno de Vázquez también empeoró. Entonces, si seguimos discutiendo de esa manera, porque son centésimos. No, bueno, la pobreza en el caso de menores de 6 años aumenta, ¿no? De 17% a un 20%. Está bien, pero también había empeorado. Son 3 puntos porcentuales. Está bien, pero también había empeorado en el 18, había empeorado en el 19. Es decir, hasta el 18 mejoró, hasta el 18 bajó, después hubo un estancamiento, es cierto. Sustancialmente hasta el 14. O sea, en el 14 hay un quiebre, esto no lo digo yo, lo dicen varios economistas del Frente, hay trabajos hechos sobre eso, el estancamiento en la pobreza. Entonces, después uno puede decir, si en el 2015 mejoró un poquito, en el 16 empeoró, en el 18 empeoró, pero siempre sentencia. Mira, Diego, perdóname, de 2010 a 2018 bajó, esos son datos del INE, en 2019 fue de 8,8. Sí. La pobreza en términos generales, digo. Sí, está bien, pero que el 2019 es peor que el de 2018. Sí, peor claro. que el del 17. Entonces, ya teníamos una tendencia. Entonces, yo lo que sí insisto, y a esto es a lo que yo quería llegar, yo creo que llegamos a unos niveles en los cuales, porque claramente en este periodo de gobierno tampoco hubo mejoras, yo también podría excusarme de la pandemia, pero la realidad es que no hubo mejoras, y el que está en condiciones complicadas no le importa si la causa es la pandemia o la causa es otra. O la tendencia. Entonces yo lo que voy es que tenemos que dejarnos de eslogans y empezar a hacer cosas distintas, porque si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer cosas distintas. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Diego, y si no nos excusamos en la pandemia, ¿cuál es el motivo? No, a ver, cuando uno mira los números, por ejemplo, de ingresos, claramente cayeron en pandemia y después se han ido recuperando en estos años, lentamente, y no recuperamos todavía 19, pero muy lentamente. Entonces, hay un trabajo del IECON, ¿no? De Vigorito y de Rosa, que muestra que en realidad los ingresos se recuperaron solo en el 5%. Bueno, está bien, pero el índice de Gini, que mide cosas parecidas, es lo que yo te digo. Ese trabajo, por ejemplo, lo hicieron para este periodo de gobierno. El anterior, ¿qué da? No hay grandes mejoras en el periodo anterior. Bueno, el anterior ellos plantean claramente que el Gini empeora en este periodo. ¿Y en el 2014-19? La pobreza también marcan que empeoró. Bueno, entonces yo lo que voy es, dejémonos. La pobreza no se puede comparar con el periodo pasado, pues empeoró. Quiero decir, ahí no hay ningún tipo de duda. Pero está bien, pero durante el gobierno de Vázquez, la pobreza también empeoró. Entonces, yo lo que voy, y la desigualdad empeoró. Entonces, lo que tenemos, hubo varios años en el gobierno pasado que empeoró. Entonces, déjenme cerrar esto. Yo lo que digo es, tenemos que empezar a atacar estos problemas de otra manera. Si seguimos con lo mismo, o sea, claramente el modelo se agotó. Hasta 2014 dio resultados, pero se agotó. Hasta 2018 bajó la pobreza. Bueno, pero por ejemplo en el 16 caen los ingresos. O sea, claramente teníamos una economía estancada, creciendo cada vez menos. Entonces, yo creo que hay que empezar a atacar otras cosas. Y por eso nosotros decimos el programa de $200 millones para la pobreza infantil, que lo vamos a mostrar con lujo de detalles. Todavía no ha sido presentado, pero sí va a ser en breve en qué consiste, cómo lo vamos a hacer, qué resultados queremos tener. En educación tenemos que hacer muchas más cosas en educación. Yo me alegro que en estos días nosotros lanzamos una propuesta, nos criticaron mucho y ahora aparecen propuestas, yo digo, relativamente parecidas a las que nosotros... No, son distintas, porque una cosa es plantearlo, decís, por las medidas del Frente Amplio. Y sí. No, bueno, en el caso de las medidas del Frente Amplio es durante el trayecto educativo, no es el premio final. Y bueno, en distintas etapas, pero la crítica fue que era el incentivo económico, porque la crítica fue esa. No, la crítica fue al premio. No un acompañamiento. Yo lo que digo es al revés. Es decir, yo no estoy entregando nunca a cambio de nada. El chiquilín que termina sexto, yo lo incentivo. Lo que tenemos que entender es, puede ser que esté bien, capaz que la otra propuesta es mejor. Yo eso no lo discuto. Cada uno tiene. Lo que sí tenemos que empezar a hacer cosas distintas. Es decir, Uruguay no tolera seguir con los índices de egreso de la educación que tiene. Perdón, me gustaría volver un poquito para atrás en esto que vos decís, el Uruguay tiene que empezar a hacer cosas distintas. Entonces, si el Uruguay tiene que empezar a hacer cosas distintas y durante estos 4 años de gobierno no se pudo revertir la tendencia del crecimiento de la pobreza, sobre todo infantil, ¿qué cosas distintas se van a hacer en el próximo gobierno si hablamos de continuidad
en el programa de... Pero en este gobierno, por ejemplo, se inició la transformación educativa, que para nosotros es clave. O sea, nosotros el premio... Pero no pudo revertir la tendencia. Pero está bien, pero la reforma empezó en el 2020dos. Pero en términos económicos, digamos. Pero es que hay que entender que la educación es economía. Nosotros tenemos sí, está bien. Este mensaje tiene que ser rotundo y claro. Es decir, a los chiquilines le tenemos que decir, pero bien claro y con todas las letras, es estudiar no es lo mismo que no estudiar. Pero lo que más preocupa es de 0 a 6 años. Y entonces ahí es justamente... Bueno, pero ahí está el programa. Ahí tenemos los 200 millones de primera infancia, con muchas acciones sobre esa población, que justamente lo que busca es empezar a revertir los niveles de pobreza infantil. Y ahí quizás la consulta sea si hay que cuadruplicar. ¿No se puede leer como que fue muy poco en este periodo de gobierno? Los recursos que se pudieron se aplicaron, se iniciaron un montón de programas en el INAU, en un montón de aspectos. Ahora se cuadriplican, y sí, porque, a ver, nosotros... tenemos bien claro que tenemos una economía y una sociedad que está claramente mejor que hace 5 años. Yo no tengo ninguna duda y eso lo defiendo. ¿Mejor en qué sentido? En todos los aspectos. ¿En todos? Sí. Sí. A ver, ahora, sí. ¿Está todo bien? No está todo bien. Uh-huh. Hay muchas cosas que hay que mejorar y hay que seguir mejorando. Entonces, nosotros tenemos una economía creciendo, una economía generando empleo. O sea, acuérdense, últimos 5 años se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Había más de 200.000 personas viviendo en asentamientos, porque parece que hasta el 2019 estaba todo fantástico. No. Sí, ahora también hay 100.000 personas más que ganan 25.000 pesos, ¿no? Digo para pensar antes? También en la calidad del trabajo. ¿Pero cuántas había antes? ¿Tenés el número de cuántos eran los 25.000 pesistas? No, porque ahora marcan que son 100.000 más. No, 100.000 más no hay. No. Uh-huh. Por eso digo, tenemos que dejar de discutir esto como que fuera Nacional y Peñarol y tenemos que empezar. No, pero no en términos, digo, en la entrevista por lo menos no te lo preguntamos en términos de Nacional y Peñarol. No es con ustedes la discusión, es el debate en general. Yo creo que tenemos que empezar a hacer cosas distintas y, por supuesto, tenemos que tener una economía que crezca de otra manera. Pero cuando decimos empezar a hacer cosas distintas, después entonces hay una autocrítica respecto a lo que se hizo. Porque por un lado hablamos de continuidad y por otro lado hablamos de que hay que hacer cosas distintas. Sobre todo en pobreza. Ahí hay una autocrítica. A ver, lo que nosotros decimos es, hay que seguir trabajando. Hay una cifra bien importante de uruguayos que hoy están bajo nivel de la pobreza, que en un número muy parecido estaban hace 5 años. Hay un montón de niños. La pobreza infantil podemos seguir discutiendo eternamente que el número no es parecido, ¿no? Hace 5 años. 3 puntos porcentuales más es una diferencia. Pero no es margen de error. Pero es que no es un tema de margen de error. Es un tema de que son inaceptables el número que hay hoy y el número que había hace 5 años. Eso está bien, eso se puede. Bueno, pero es que es así se tiene que plantear. Bueno, pero como gobierno eso lo puede plantear un académico, como pero gobierno. Está bien, pero voy a poner, si nosotros respondemos, por ejemplo, está el trabajo de Vigorito y Mauricio da Rosa, pero hay otro trabajo, por ejemplo, de CEPAL que dice que Uruguay tuvo dificultades en la distribución. Pero también puedo decir que Uruguay es casi el único país, porque Guyana también, que mejoró el índice de desarrollo humano en estos 5 años y en pandemia. Uh-huh. O sea, es el único que subió en el índice cuando casi todos los países de la región bajaron. Es el único que subió en el ranking. Entonces, esto se resuelve con que algún investigador ponga un indicador de un lado y nosotros pongamos otro del otro lado. No se resuelve así, hay que actuar. Entonces nosotros... No, me pasa que son varias investigaciones, ¿no? Porque también estuvo muy en discusión esto cuando salió el estudio de Exante, digo, porque no solo es el IECON. Sí, pero Exante hizo las aclaraciones. Entonces, yo lo que voy es, a mí me parece que es importante es el diagnóstico y sí, ahí sí nosotros vamos a hacer hincapié total, es qué cosas queremos hacer para que esto se revierta. Porque ahí yo voy. Nosotros, por eso, y ahí va, y lo ato con la pregunta que quedó colgada, pero decimos, ¿qué cosas hacemos? Tenemos niveles de pobreza que hay que mejorar, niveles de pobreza infantil que hay que mejorar, vamos a atacar mucho primera infancia, educación es clara, por supuesto, y esto no me lo quiero olvidar porque capaz que la audiencia, si no por obvio, yo lo doy por obvio, pero obviamente generar empleo, la primera solución a la pobreza termina siendo el crecimiento y el empleo. Ahora, tenemos que decir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y cómo y no solo cómo lo vamos a financiar, sino, o sea, en concreto cómo vamos a hacer. Porque ahí yo voy a la pregunta. Y ahí entonces es donde yo digo nos tenemos que diferenciar. Porque Mauricio da Rosa, excelente colega,
publica este trabajo. Pero también dice que él propone, por lo menos en lo que él escribe, por ejemplo, aumento de impuestos. Nosotros decimos no más impuestos, porque capaz que ese aumento de impuestos tiene algún atributo, para nosotros eso va a hacer enlentecer más la economía y hacer que la economía crezca menos, generar menos empleo, y los números van a ser peores. Entonces, claramente las recetas y las líneas de trabajo no son las mismas. Entonces, yo ahí sí creo que es bien importante que cada una de las partes, cada uno de los partidos, muestre claro, no solo que quiere atacar, nosotros decimos queremos atacar pobreza infantil, y este es nuestro mensaje, y por acá que queremos ir. Y cuando hablas, Diego, justamente de por acá queremos ir, decís hay que explicar cómo hacerlo, cómo financiarlo. Digo, eso es una pregunta que venimos haciéndole a los distintos dirigentes que vienen acá. Bueno, ¿cómo se van a financiar justamente los programas que se plantean? Bueno, nosotros decimos bien claro, no más impuestos. Nosotros creemos que hay que hacer un montón de cambios y reorganización del Estado, generar una serie de ahorros y priorizar. O sea, claramente hay que empezar a priorizar algunas cosas y dejar de priorizar otras. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles no habría que priorizar? Nosotros estamos planteando, por ejemplo, centralizar un montón de servicios en la administración central, servicios compartidos que hoy tienen los distintos ministerios, tratar de centralizarlos. La unificación de algunas unidades paraestatales que hoy pululan en cantidades importantes, hay que centralizarlas. Hay un montón de cosas. Planteamos el no ingreso, la no cobertura de todas las vacantes. Nos han cuestionado el número, pero nosotros creemos que tenemos que terminar el periodo con 15.000 funcionarios públicos menos. Y el ahorro que se genera ahí para ustedes, claro, es sustantivo. Y con esos ahorros es sustantivo y están. Incluso algunos de los programas, este programa del premio, ¿qué virtud tiene este programa? Capaz que se discutió poco eso. Tiene un programa que tiene un costo, nosotros lo estimamos en unos $35 millones, pero que si fuera más exitoso de lo que nosotros proyectamos, va a costar más. Pero es lo que yo quiero. Yo no tengo problema en financiar un programa más exitoso, o sea, que cueste más si realmente tiene resultados. Porque si nosotros logramos que haya muchísimos más chiquilines terminando el liceo, y va a salir más caro. ¿Y qué cosas no habría que priorizar? Porque decís, habría que rever qué cosas priorizar y qué cosas no priorizar. Y bueno, ya lo dije, a ver, hay un montón de servicios duplicados, cosas que hay que empezar a dejar de hacer. O sea, el Estado tiene Hubo una reforma del Estado que no se logró culminar, los fondos para hacer toda la reforma y demás del servicio civil, eso se termina aprobando en el último presupuesto. Bueno, ¿no? Pero a ver, yo voy a poner un ejemplo. En este periodo se actualizó el software de gestión de todos los ministerios, y eso nos va a permitir en el próximo quinquenio, eso también se terminó hace bastante poco y todavía hay algún ministerio terminándolo. Eso nos va a permitir centralizar un montón de servicios, por ejemplo, porque de nuevo, no sintamos que el Uruguay lo refundamos cada 5 años. Nosotros tenemos que sentir que a cada uno que nos toca, a mí me tocó estos 5 años estar presidiendo una organización del Estado, yo siempre me lo siento como estoy en un lugar alquilado durante 5 años, donde tomo un montón de cosas que ya habían hecho antes y trato de mejorarlas, de ponerle mi impronta, cambiar alguna cosa, pero tomando mucho y sabiendo que voy a dejar cosas a medio camino para que haya otro que la siga. Esa es la historia del Estado uruguayo, y así es que tenemos que verlo, porque somos un país, no somos personas que resolvemos todos los problemas y somos Superman. Lo que hacemos es eso, ir construyendo sobre lo hecho y dejándole al que venga el camino lo más allanado posible. Uh-huh. Tanto el candidato como bueno, vos has dicho que se pueden hacer algunas correcciones, pero que no va a haber impuestos, lo mencionabas recién también. Sin embargo, también en el programa se sostiene seguir con atención y a su tiempo tomar las medidas correspondientes ante la propuesta del impuesto mínimo global impulsado por la OCDE para evitar que impacte negativamente en las empresas instaladas en nuestro país. Bueno, ¿qué medidas tomarían entonces? No, a ver, el actual gobierno está trabajando en eso. Nosotros seguramente sigamos la línea en la medida que lo resuelva el actual gobierno, si es que lo termina resolviendo en lo que queda del periodo, y si no lo resolveremos. El impuesto global es un impuesto que claramente se está discutiendo en el mundo. Seguramente haya que mirarlo y tomar alguna acción. Ahora, ya existe un compromiso de nuestro país. Sí, y los compromisos se van a cumplir.
O sea que entonces sí va a existir esto de tocar los impuestos de alguna manera, si es que Uruguay tiene que cumplir con este compromiso. Bueno, lo veremos en su momento y cómo se implementa. Ahí hay que ver cómo se implementa. Nosotros sí lo que decimos es, Uruguay en este periodo de gobierno, el centro de mucho de la política económica va a estar en la competitividad. Uruguay requiere ser más competitivo. Y una de las cosas que requiere para ser más competitivo es no tener mayor presión tributaria. Y en esa línea nos manejamos. Bueno, se han quejado mucho las y los exportadores del tema del atraso cambiario. Sí, a ver, nosotros vamos a mantener claramente la libre flotación. ¿Sí? La libre flotación es un esquema hoy lo están llevando la enorme mayoría de los países serios de la región y del mundo. Hoy no, hace 30, 40 años. Creo que hoy es bien claro los atributos que eso tiene para Uruguay, la libre flotación. Y sí estamos muy preocupados, o sea, la libre flotación, con lo cual nosotros decimos, hay una preocupación bien grande por la competitividad. Ahora, la competitividad se consigue sin atajos. O sea, no es fijando administrativamente el tipo de cambio cómo se resuelve la competitividad. Tenemos un ejemplo del otro lado del charco. Y sabemos todo lo que pasa con eso. Entonces, claramente vamos a mantener la flotación y vamos a trabajar muy fuerte en competitividad. ¿Qué quiere decir eso? Eso, nosotros decimos, el país se tiene que abrir y abrir muchísimo más. Es precondición para ser más competitivo, estar mucho más abierto. Tenemos que cuidar y mucho las cuentas públicas y el gasto del Estado, porque es una mochila que el sector productivo carga. Vamos a hacer un paquete de reformas microeconómicas, lo que los economistas llamamos reformas microeconómicas, que es tratar de incidir en que una serie de mercados tengan cada vez más competencia, desburocratizar y desregular un montón de cosas. Es decir, hoy importar un producto lleva unos trámites enormes, encarece todo, y eso uno diría, bueno, no, protege la industria nacional. No, en general la tiende a complicar más, porque muchas veces la industria nacional usa insumos importados, le encarece el propio costo de vida de sus trabajadores. Es decir, hay que trabajar y trabajar muy fuerte en competitividad. A eso yo le agrego, por supuesto, porque eso yo lo incluyo en competitividad, la infraestructura. Se ha hecho inversión récord en carreteras, puentes, etcétera, y además educación. O sea, la educación es parte de la competitividad. Entonces, tenemos que tener cada vez un capital humano cada vez más adaptado a los tiempos que corren, un capital humano que se adapte adecuadamente a la economía del año 2024. Recién decías, tenemos que abrirnos más y bueno, y en materia de política internacional, el candidato al Senado por el Partido Colorado, nos referimos a Bordaberry, a Pedro Bordaberry, dijo en una entrevista con El País que el discurso fue el correcto, la orientación fue la correcta, pero no llegamos, es un debe. ¿Compartís esto? Yo creo que se hicieron muchos esfuerzos. Seguramente algunos tratados nos hubiera gustado firmar y no se llegó a firmar. Sí se fue muy pragmático a partir de las dificultades con algunos tratados. Por ejemplo, insistir en tratados por producto. Ahí se entró, yo que sé, China, Filipinas, un montón de países entrando con productos específicos, con algunos productos de carne, que no resuelve todos los problemas, pero que va generando espacios para que los exportadores uruguayos puedan tener su lugar. De todas maneras, cuando yo hablo de esa apertura hay una apertura que por supuesto hay que seguir trabajando día y noche, de firmar acuerdos, ojalá termine con la Unión Europea, ojalá podamos firmar con el Tratado Transpacífico y otros tratados, y todos los que se nos ocurra, pero además hay cosas que unilateralmente podemos hacer, es decir, las podemos hacer aún cuando Europa, China, Estados Unidos no estén de acuerdo, que es, por ejemplo, abrirnos, que es desregular un montón de importaciones. O sea, hoy hay cuestiones, por ejemplo, sanitarias que exige el Ministerio de Salud Pública de Ganadería, que son trabas al comercio. Estamos cobrando y recaudando casi... ¿Pero ese tipo de regulaciones, por ejemplo, de salud y demás, no son relevantes? En algunos casos no. Nosotros hemos hecho el chiste, porque parece un chiste, los 3 meses que lleva cuando una persona quiere importar un jacuzzi. O sea, si a alguien le parece que es relevante que el Ministerio de Salud Pública intervenga y demore 3 meses
para importar un jacuzzi, no. O sea, las que importan, sí. O sea, Sí, al lado una cosa es habilitar un medicamento, que eso está bien, y otra cosa es una intervención excesiva en un montón de cosas. Ahora, la pasta de dientes. Lo de la mayor apertura viene por el lado de la desregularización. A ver, y sí, por supuesto, más acuerdos los intentaremos. Lo que pasa es que cuando uno hace un acuerdo con otro país, son dos. No precisa que la otra parte también quiera. Ahora, hay cosas que solo dependen de nosotros, esas las vamos a hacer todos. Pero tenés la idea, digo, compartís más o menos este diagnóstico que hace Bordaberry, pero también la calle Pou ha admitido que hubo problemas en política internacional, ¿no? Como en todos los aspectos, uno puede proponerse hacer mucha cosa, algunas las consigue y otras son más difíciles y van quedando pendientes. Bueno, yo creo que nos hubiera gustado firmar más acuerdos, sí. Se hizo un montón y hay algunos también. Yo creo que hubo avance. ¿Hay un plan, una estrategia como para, mejorar debe que dice Bordaberry de alguna forma? A ver, nosotros, una de las cosas es, de nuevo, no son cambios absolutamente relevantes, pero sí creemos que la institucionalidad del comercio exterior hay que cambiarlo, hay que fortalecer Uruguay 21. Nosotros eso lo veníamos diciendo. Estamos hablando de que el Ministerio de Relaciones además sea de Relaciones y Comercio, para que ponga foco no solo en las relaciones internacionales, sino en el comercio del Uruguay. Ahí no basta Uruguay 21. Sí, Uruguay 21 como... Pero digo, es necesario agregar esto otro. No, Uruguay 21 sería dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Sí, pero con mucho más potencia, volviendo a integrar al sector privado Uruguay 21. Entonces, es cierto pragmatismo que creemos que hay que ponerle para lograr cada vez más acuerdos comerciales y un Uruguay más abierto. O sea, a un país chico como Uruguay le va la vida en ser cada vez más abierto. Si no, uno tiende... yo digo, son círculos viciosos que a veces generan los países, porque les cuesta competir, entonces se cierran. Cuando se cierran, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven más caros y les vuelve a costar competir y entran en un círculo vicioso del cual les cuesta salir. Nosotros lo que tenemos es que abrirnos. Si nos abrimos, vamos a ser más competitivos, con lo cual nos vamos a poder abrir más y vamos a entrar en un círculo virtuoso y no vicioso. La política exterior, ¿qué cambio importante tendría? ¿O sería más o menos lo mismo aplicado en política exterior? Y yo digo que sí, que va a ser no sé quién será el canciller, pero claramente se va a una política exterior muy similar a la que tenemos. ¿Y cómo se van a lograr cambios entonces con una política similar? Bueno, porque se van logrando cambios, se hacen aprendizajes, se logran cosas que se trabajaron durante todo este periodo. Es decir, de nuevo, no nos olvidemos que esto es un continuo. No son 5 años, después se cierra la puerta y empieza una cosa nueva. Aún cuando hay cambio de colores en los gobiernos, la continuidad existe. Diego Labat, expresidente del Banco Central del Uruguay, futuro ministro de Economía en caso de ganar las elecciones del Partido Nacional. Álvaro Delgado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta luego. Presentó Asociación Española, 170 años construyendo confianza.